95305 o escríbanos en Facebook o Twitter como Capísima Multimedial, la emisora de Emergencia Ciudadana. Ahora, en Ojo de Águila. En contacto con los protagonistas de Proyecto Transferencia Tecnológica Social basada en la captación de agua niebla para zonas rezagadas. Un pilotaje de atrapanieblas financiado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota a través del FIC-R 2022. Y hoy está con nosotros y le agradecemos su presencia el doctor Claudio Latorre, especialista en estudios de paleoclima y paleoecología en zonas áridas, académico de la Universidad de Tarapacá. Antes de saludarlo y agradecerle esta oportunidad, queremos definir lo que es la paleoclímica. Estudia las características climáticas de la Tierra a lo largo de su historia. Y la paleoecología estudia e interpreta la relación de organismos fósiles, su composición y su entorno, y reconstruye las relaciones intrínsecas entre los organismos y los ecosistemas en las diferentes áreas geológicas. Doctor, muy buenas tardes. ¿Está correcta cada una de las definiciones? Estamos aprendiendo. Sí, sí, están bastante correctas. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, estamos aprendiendo. No conocía esta... Sí, un placer estar acá. Solo un pequeño alcance. Yo soy de la Universidad Católica en Santiago, no de la Universidad de Tarapacá. De la Universidad Católica de Santiago, ya, ahí el error. Entonces, académico de la Universidad Católica de Santiago. Perfecto, muchas Correcto. gracias. Y nuestras disculpas formales también. No, por favor. Doctor. Bueno, este tema del clima y de las condiciones de nuestro país nos ha preocupado bastante. Por eso que lo que usted nos puede describir y apoyar es fundamental, sobre todo, doctor, que este cambio climático ha generado efectos muy significativos en todo el territorio, en esta larga y angosta faja de tierra. Y esto también ha causado graves consecuencias en la sequía y la dificultad de nuestro principal recurso de vida, que es el agua. Así es. Así es. Bueno, el cambio climático, de más está decir que está aquí para quedarse. Es un tema que ya se ha apoderado muchísimo de la agenda social y política, y no con justa razón, porque efectivamente tiene consecuencias graves económicas para el desarrollo económico del país. Entonces, la extensión y el alcance de la sequía, ¿cierto?, en distintas regiones del país también es muy variable. Entonces, una de las cosas que nosotros tratamos de estudiar con la paleoclimatología es precisamente cómo han variado los sistemas climáticos naturales en ausencia de alteración, de intervención humana, por ejemplo, a través de los gases invernaderos, para entender cómo funcionan naturalmente estos ciclos. Entonces, ese es un poco el objetivo de la paleoclimatología, es entender nuestro entendimiento a la escala de siglos y milenios para entender cómo funcionan los sistemas climáticos a largo plazo. Entonces, bajo esa luz, digamos que nosotros también estamos ya mucho tiempo también trabajando con entender cómo han cambiado las precipitaciones en el desierto de Atacama para los últimos 50.000 años. Sí. Y doctor, y aquí se plantea que las causales son la corriente del niño y la corriente de la niña. ¿Tiene alguna relación o son definiciones como para crear una claridad sobre estos fenómenos climáticos que estamos viendo? El niño y la niña es una variación interanual del clima, es decir, que tienen una periodicidad de retorno de cada 4 o 7 años más o menos. Son las dos caras de la misma moneda, el niño y la niña. Entonces, básicamente se deben a un control del clima que tiene que ver que está establecido en el Pacífico tropical, es decir, todo el Pacífico que se extiende desde las costas de Ecuador hacia Indonesia, ¿cierto? Todo eso pasando, ¿cierto?, por las islas Midway, ¿cierto?, por Tahití. Toda esa zona del Pacífico Central es un motor de calor de la Tierra, y cuando se altera, es como una especie de péndulo que se enfría y se calienta, se enfría y se calienta. Entonces, cuando entra en su fase fría, ¿cierto?, tenemos un efecto que llamamos la niña, y cuando entra en su fase cálida es lo que llamamos el niño. Entonces, pero también lo que hemos visto en el pasado es que ese tipo de control del Pacífico también tiene tendencias mucho más a largo plazo, que duran milenios. Desde milenios, básicamente, estableció una fase fría, donde la fase fría es mucho más predominante, o la fase cálida es mucho más predominante. Entonces, ese tipo de control climático efectivamente regula mucho lo que pasa, por ejemplo, con las lluvias altiplánicas, que son tan importantes para la región de Tarapacá y para Arica, Parinacota. Correcto. Sí.
Bueno, y dentro de esta niña y este niño que son tan revoltosos, ¿cuál es nuestra mejor adaptabilidad? ¿Con cuál de ellos o ella? Yo diría más que, más que tratar, porque el niño y la niña son fenómenos que se van y vienen, tienen un impacto que es bien puntual. Entonces ahora nosotros con los modelos climáticos podemos predecirlos con bastante certeza, con meses de anticipación, con 6 meses, 8 meses, hasta un año de anticipación. Ahora se pueden predecir cuándo van a venir estos eventos. Entonces nos podemos preparar para cuando llegan, ¿cierto? Se pueden tomar medidas, por ejemplo, para precipitaciones catastróficas que a veces genera el niño en toda la zona centro-sur del país, ¿cierto? En la zona norte provoca sequía, niño, entonces eso también uno puede, digamos, tener políticas de mitigación para enfrentar ese tipo de variabilidad. Y también, obviamente, contar con fuentes de agua que no sean necesariamente dependientes de la lluvia y la cordillera. Perfecto. Este tema de las fuentes de agua nos parece interesante, como lo que se está trabajando hoy día con este equipo de académicos expertos de la Universidad de Tarapacá, esta famosa atrapaniebla, que ya tienen su historia en la cuarta región, en fin, y que hoy se está planteando aquí como probables soluciones a este déficit del recurso hídrico. Exactamente, bueno, es una de las motivaciones principales que ya llevamos muchos años estudiando con los colegas allá en la Universidad de Tarapacá, este tema de la variabilidad hidrológica y el impacto que ha tenido sobre los socios humanos en el desierto. Y lo que vemos, ¿cierto?, es que sin contar con una fuente de agua que no necesariamente tenga que depender ya sea de aguas subterráneas o de recursos fluviales, digamos, de precipitación en la cordillera, uno de esos recursos de agua, ¿cierto?, que ha sido súper aprovechado es la niebla. Y la Universidad Católica, en ese sentido, ya llevamos muchas décadas, digamos, hasta del centro UC del desierto de Atacama, estudiando cómo ha cambiado y variado la niebla, ¿cierto?, entender más cómo se comporta la niebla y cómo también desarrollar tecnologías para atrapar la niebla, ¿cierto?, a través de nuestra estación que está en Patache, en Alto Patache, en Iquique. Sí. Y esto está dando, esta experiencia que usted plantea en Patache y Iquique, está dando los resultados, porque eso también puede servir para lo que están haciendo nuestros profesores. Absolutamente, digamos, hay una gran experiencia que se comparte, ¿cierto?, entre los científicos. Esa es un poco la gracia y lo lindo de hacer ciencia, ¿cierto?, que la investigación es nacional, tiene alcance nacional e internacional. Entonces esto no solamente se conversa acá, sino que también con colegas de Sudáfrica, con colegas de Australia, de California, ¿te fijas? Entonces hay toda una comunidad de científicos que están trabajando duramente para entender y mejorar, digamos, cómo nosotros podemos captar, no solamente captar la niebla, sino que también entender la misma variabilidad de la niebla, ¿cierto? Y ahí es donde está mi rol dentro de este proyecto, digamos, con los colegas en la UTA, y es tratar de entender precisamente cuáles son los mecanismos de variabilidad de la niebla en el tiempo. ¿Y cuáles son esos mecanismos, doctor, que nos puede explicar? Esa es una buena pregunta porque la estamos trabajando. Pero de repente hago preguntas el proyecto de investigación. Sí, hago preguntas impertinentes que de repente me pueden traer malas respuestas. Pero bueno, pero por lo menos un esbozo, doctor. Sí, por supuesto, hay hipótesis, ¿cierto? Hay hipótesis que nosotros estamos probando en terreno y tienen que ver con el hecho de que, por ejemplo, la niebla tiene un rol muy dependiente de las temperaturas del agua del océano costero. Entonces, si esa agua se vuelve muy cálida, la niebla desaparece. Si también hay un sistema intensificado de altas presiones, que son las típicas altas presiones que las cuales nosotros vemos todos los días en el noticiario cuando vemos esa gran A sobre el Pacífico, ¿cierto? Es una alta presión, digamos, que llamamos el anticiclón del Pacífico y que regula en gran medida, digamos, todo el flujo y la formación de agua fría en la costa del norte de Chile y que a su vez son los que invocan y provocan las nieblas. Entonces, entender toda la variabilidad de ese sistema tiene que ver un poco con realmente entender esta cosa. Es bien integrado porque es un sistema terrestre completo, porque no solamente el proceso atmosférico, sino que también tiene que ver con procesos oceánicos, como la surgencia de agua fría, tiene que ver con la topografía, ¿cierto? Entonces ahí estamos metidos desde paleoclimatólogos a geógrafos, a oceanógrafos, todos tratando, digamos, de, en conjunto con los arqueólogos, resolver cómo estos sistemas han variado en el tiempo y cómo han impactado el océano en el pasado, si que la sociedad del pasado lo ha usado. Todo ese tipo de preguntas son parte, digamos, de los proyectos que hemos estado desarrollando. Perfecto. Y doctor, ¿mejor resultado está cerca de la costa o en la precordillera o cordillera da mejor resultado esta experiencia que se está planteando como atrapaniebla y la densidad atmosférica que podría ayudar? Sí, una excelente pregunta, porque la niebla tiene un alcance que es limitado. Efectivamente, la niebla no es, digamos, un fenómeno de la cordillera, la niebla es un fenómeno costero,
Sí. se forma sobre el mar, ¿cierto? Yo siempre Ya. le hago la pregunta a Trocambias a estudiantes, ¿cierto? Le hago una pregunta trampa que es ¿a qué temperatura evapora el agua? Entonces, muchos contestan a los 100 grados, pero a los 100 grados ebulle el agua, ¿cierto? El agua evapora a cualquier temperatura. Entonces, tú puedes tener aguas muy frías que de todas maneras están evaporando, y esa evaporación, ¿cierto?, es la que empieza a subir y se condensa contra una capa de aire caliente que se forma sobre nuestras costas. Entonces, que forma una inversión térmica. Entonces, como una capa de aire, un colchón de aire caliente, esa agua cargada, esos aires fríos cargados de agua ya no pueden subir más y se forma una banda de niebla, ¿cierto? Básicamente entre los 600 y los 800 metros de altitud, digamos. A veces hasta los 1000 metros, un poco más allá, pero no más allá de eso. Entonces, los atrapanieblas tienen que estar enfocados no solamente en esta banda altitudinal, sino también en lugares donde sabemos que llega niebla con frecuencia. Y esos lugares donde sabemos que llega niebla con frecuencia, lo sabemos porque hay ecosistemas que dependen de la niebla que efectivamente los encuentra ahí, y ahí tú sabes que es un buen lugar para poner una atrapaniebla, por ejemplo. Ya. Y de acuerdo Con también, muchos factores. Sí, hay muchos factores. También tiene que ver los periodos del año, periodo estival. Aquí Sí, por nosotros supuesto. tenemos mucho calor, pero también en el interior, precordillera, tenemos esta famosa Exactamente. lluvia. Diga. Una de las cosas más interesantes que ha arrojado la investigación de 30 años, más de 30 años en Patache, es este hecho de que nosotros ya descubrimos de que formalmente casi toda la niebla se forma entre los meses de invierno a primavera. Ya. Entonces, y el resto del año no tiene poca niebla. Entonces, el verano, el otoño son meses con poca niebla, el invierno y la primavera son meses con más niebla. Y con un pic por ahí, por julio, agosto, ¿cierto? Incluso hasta octubre, uno puede ver, digamos, estos aumentos, digamos, en la intensidad de la formación de la camanchaca, ¿cierto? De la niebla. Perfecto, perfecto. Y doctor, tal vez no es una pregunta muy exacta, pero la niebla, ¿qué características tiene? ¿Qué contiene, aparte de agua? Es una excelente pregunta también, porque la niebla no solamente es un evaporado. Estoy sacando puro 7, niebla... doctor. Me estoy sacando puro 7. Sí, se está yendo muy bien en el control. Sí. Le agradezco. La niebla, ¿cierto? Es una, no solamente, no es como la lluvia, ¿cierto? Que es un evaporado del océano y que luego destilado, básicamente. La niebla, ¿cierto? Contiene una mezcla de elementos que incluyen rocío marino, por ejemplo. Entonces tiene nutrientes la niebla, y de esos nutrientes alimentan plantas que están en la cordillera como las tilancias. También tiene metales pesados. Entonces, por ejemplo, puede acarrear mercurio la niebla. Y eso, por eso la importancia, digamos, de fijarse dónde pueden haber fuentes de contaminación, por ejemplo, como centrales, por ejemplo, termoeléctricas, que son puntos de contaminación. Entonces, no es buena idea, por ejemplo, estar captando agua de niebla viento abajo de una central termoeléctrica, por ejemplo. Entonces, porque tiene mucho azufre, porque elimina metales pesados. El otro aspecto que tiene la niebla también tiene a veces mezclado polvo adentro, e incluso organismos vivos. Digamos. Nosotros hemos logrado con colegas hasta secuenciar ADN, digamos, de agua de niebla. Entonces, es toda una biosfera que está metida ahí dentro de la niebla también, que es muy interesante de estudiar. Perfecto. Y desde su perspectiva, ¿cuál sería el área o el sector óptimo para generar este vital recurso? Nosotros ya llevamos mucho tiempo elaborando mapas, por ejemplo, de los tilanciales que están en el norte de Chile. Las tilancias, no sé si ustedes conocen los claveles del aire, que son estas plantas que una vez se cuelgan los portes, ¿cierto? Y que como que parece que viven del aire, ¿no? Solamente no necesitan ni riego ni nada. Y estos claveles del aire, ¿cierto? Existen en abundancia en algunos sectores de la cordillera de la costa, en los escarpes costeros, y puedes utilizar esos lugares como un lugar como preciso para empezar a buscar dónde puede ser la zona de mejor captación de niebla. Pero de todas maneras, hay que ir para allá, hay que instalar lo que llamamos un colector estándar, que es básicamente un metro cuadrado de malla conectado a varios sensores, y eso te permite cuantificar cuánta agua te está llegando. Entonces, ahí con eso tú puedes ya hacer un estudio más serio, ¿cierto? Y pensar en, por ejemplo, en vez de poner ya un metro cuadrado de malla, puedes poner 20 metros cuadrados, 100 metros cuadrados de malla, y con eso empezar a captar agua de verdad. Nosotros, por ejemplo, con un proyecto anterior, con los colegas de la UTA, tuvimos un colector que se colocó en Camarones, sobre la caleta Camarones, y ese colector está captando más de 10 litros por metro cuadrado en los meses más húmedos. Entonces, imagínate, si un metro cuadrado te capta eso, imagínate 100 metros cuadrados. Entonces, pues, se puede escalar, digamos. Entonces, puede generar una cantidad de agua considerable, sobre todo en los meses donde hay más niebla.
Perfecto. Doctor, con este panorama y la experiencia que ustedes tienen en la cuarta región, ¿qué labor, qué disposición debe tener la comunidad para, de una otra forma, ser partícipe en estos proyectos, en este caso Atrapa Niebla? Por favor. También es una linda pregunta, porque efectivamente todos estos proyectos necesariamente tienen que pasar por involucrar a las comunidades locales, que son los directamente beneficiados con un posible proyecto de desarrollo de Atrapa Niebla. Porque el agua primero les llegará a ellos, digamos, y así no tendrán que seguir dependiendo de camiones cisterna, ni de cañerías costosas, ni de tampoco secar, digamos, utilizar aguas que vienen del altiplano, que a la vez pueden poner ecosistemas altiplánicos en peligro, ¿cierto? Entonces, la idea es precisamente trabajar con ellos de manera constante, y aquí, ¿cierto?, la cosa interdisciplinaria se vuelve más todavía, porque aquí, ¿cierto?, es necesario que se involucren antropólogos, ¿cierto?, que nos sirven de guía de conexión, porque yo como científico de ciencias naturales a veces no tengo mucho carisma para hablar con pescadores y con personas, digamos, de comunidades locales. Entonces, pero ellos sí pueden entrar, tienen las herramientas con que hacerlo, ¿cierto?, para armar mesas redondas, para discutir con ellos, discutir los posibles impactos también, porque no todo a veces puede ser impacto positivo, pueden haber algunos impactos negativos también. Entonces, por ejemplo, que no se cumplan ciertas expectativas, ¿cierto?, con respecto a la cantidad de agua que uno quiere captar. Entonces, todas esas cosas hay que manejarlas, ¿cierto? Entonces, por eso yo creo que este trabajo con las comunidades es muy importante. Muy importante. Y eso, un rol protagónico a este equipo de investigación en la Universidad de Tarapacá. Doctor, sabemos que tiene compromisos fundamentales y queremos agradecerle la oportunidad que nos ha brindado el doctor Claudio Latorre, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ahora no me equivoqué, doctor, no me equivoqué. Estoy incentivado por sus calificaciones y obtener un 7 en la Católica no es fácil. Así que muchísimas gracias, doctor, por la oportunidad que nos ha brindado. Ojalá tengamos la ocasión de que nos visite aquí en la región, y encantado lo recibimos en nuestros estudios de Capísima Multimedial, que cubrimos toda nuestra región. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Y que tenga un muy buen año, doctor. Igualmente. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Y nos vamos a una pausa.